Bienvenidos a Sendero del Corazón. Yo soy Stephanie Chávez. Gracias por estar aquí. Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sendero del Corazón. Qué gusto que estés por aquí de vuelta, qué gusto estarnos aquí sintonizando. Gracias por seguir por ahí. ¿Cómo comienzas hoy tu día? ¿Cómo comienzas tu semana? Lunes, ¿no? Los lunes decidí que esto saliera al aire para que así nos pueda acompañar a lo largo de nuestra semana, a reflexionar. Y tal vez no lo puedas escuchar un lunes, pero igual, si lo escuchas un lunes, deseo que tu semana sea muy florida, llena de entendimiento, llena de comprensión, llena de milagros, de bendiciones también, claro. Y que bueno, estamos en tiempos pues ya lo saben, ¿no? Yo ya no que vengo a contarles y ya lo están sintiendo que el 2024 en general, pues nos ha venido a sacudir, a recordar, a transformar y esta temporada de Escorpio pues más, ¿no? Esta temporada de Escorpio pues siempre nos pide un reconocimiento bien profundo de lo oculto. Y no de lo oculto necesariamente afuera, sino de lo oculto adentro, de esto que rechazamos, que no le queremos dar luz, que reconocemos como nuestras propias sombras y sombras más allá de lo externo, ¿no? Las sombras que existen en nosotros como el enojo, la envidia, la rabia, como estas que no las están despertando y poner mucha atención para poder ir a la raíz y transformarlas. Pero bueno, lo cierto es que también esta temporada pues nos agudiza un montón la intuición y yo lo estoy sintiendo mucho el día de hoy. Tengo un parto, me siento un poco desvelada porque desde anoche pues me avisó la chica que empezó que estoy acompañando, que empezó con contracciones y no la pude dejar de soñar toda la noche, ¿no? Primero dije, ya, me voy a dormir inmediatamente para alcanzar a tener fuerza para la hora que me llame, pues estar preparada. Pero la realidad es que desde que yo me acosté y me estaba empezando a quedar dormida, ya la empezaba a sentir, o sea, no la dejé de sentir, pude sentir este velo más delgado entre yo y ella, entre estas dimensiones también, esto que les hablo de la intuición, y le estuve soñando y estuve sintiendo y hace ratito fui a verla para ver cómo va todo y justo lo que yo estaba soñando es un proceso que ya está pasando, ¿no? Entonces me maravilla y me encanta cómo esta conexión con las mujeres que acompaño, cómo podemos ingresar a estos planos tan profundos. Y bueno, ya les contaré qué tal el parto, mándenos muy buena vibra, aunque ya cuando lo escuchen, pues ya, esta bebecita ya va a estar en este mundo. Y bueno, justo no es casualidad, porque el día de hoy mi invitada que tengo es una partera, se llama Alejandra Lozano. Y bueno, como las sincronicidades del universo se van tejiendo bellísimamente, ¿no? Hoy de parto y hoy vamos a hablar de partos. Entonces esta invitada que tengo se llama Alejandra Lozano, como ya les comenté, es una partera, ella actualmente reside en Monterrey, pero bueno, ella ahorita nos contará un poquito más de ella. Espero que disfrutes esta charla, que te sea bien nutricia, que te expanda la visión. Es por eso que quise invitar también a una partera, para que podamos ver desde los ojos de una partera el parto, ¿no? El parto. No, mi visión pues es un poco médica, un poco partera, un poco mezcla, pero vamos a ver una visión diferente del parto y que esta visión pues nos abra otras infinitas posibilidades a mí y a ti que escuchas. Disfruta la charla y bueno, gracias por estar aquí. Hola Alejandra, bienvenida a este proyecto, qué gusto tenerte aquí, qué gusto tener tu energía en este espacio, gracias por aceptar la invitación Alejandra. Y bueno, hoy vamos a tocar un poquito este tema del parto orgásmico, que todavía para algunas es como, existe el parto orgásmico, ¿no? Y me incluyo, ¿no? En esas algunas. Y bueno, para quien no sepa quién es Alejandra, primero que nada, pues cuéntanos un poco de ti, Ale. ¿Quién eres? Claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy partera, soy dula, soy mamá, tengo un hijo de 12 años y medio y pues como muchas otras mujeres me empecé a dedicar a la partería a través de mi mismo proceso, de mi proceso de convertirme en madre.
de atravesar un embarazo, en la búsqueda de la opción como más respetada y humanizada para recibir a mi bebé. Contacté con parteras y desde que las conocí me interesé mucho en el tema de la partería. Me interesó convertirme en partera y tener un parto en agua y en casa. Entonces, desde ahí empezó como mi camino. Luego, la que fue mi partera, que se convirtió en mi maestra. Entonces, ella empezó a enseñarme por un tiempo de aproximadamente 4 años y después me he mudado a diferentes estados para seguir aprendiendo sobre la partería. Estuve en San Cris, luego en Tulum y ahorita estoy de regreso en Monterrey, pues sigo con la misma práctica, pero ya pues con una experiencia de tiempo, de haber estado con muchas diferentes maestras, mentoras, haber conocido como a grandes referentes del nacimiento humanizado, tanto dulas, educadoras perinatales, parteras tradicionales, parteras profesionales. Entonces ha sido como un viaje bien nutritivo y pues obviamente, como tú bien sabrás, de autoconocimiento en cuanto al tema de todo lo que tiene que ver con lo que arrastramos, de la sexualidad, de quiénes somos, de dónde venimos, cómo fueron nuestras crianzas, cómo es el proceso del maternar, cuál es la idea global de lo que es ser madre en este mundo. Y pues muchas cosas más que he venido trabajando. Creo que al final dedicarte a procesos de la mujer te lleva a trabajar tus propios procesos y eso obviamente va haciendo más rico todo. O sea, va habiendo como un avance significativo en lo que tú compartes conforme tú también trabajas en ti misma. Y bueno, eso es un poquito de quién soy. Qué bello, Ale, sí, como, pues muchas veces justo, ¿no? Es nuestra propia maternidad y el deseo de que despierta, que ni siquiera siento que viene de nosotras, sino de la sabiduría de la matriz, que nos quiere impulsar a vivir estos procesos de una manera diferente a como hoy es lo común, ¿no? Como el día de hoy, hoy en día es como lo común. Y de repente habemos unas que otras que nos empieza a tocar esta información como más profundo y nos dice, a ver, resignifica el parto, ¿no? Resignifica qué es para ti parir, resignifica qué es lo que quieres. Y justo tocando este tema, Ale, ¿qué es como el parto, ¿no? Para ti antes y después de parir, ¿no? Yo sé que ya tu niño tiene 12 años, pero antes de parir, ¿qué pensabas del parto? Y después de parir, ¿cuál fue tu visión del parto que se ha transformado? Claro, o sea, para mí antes como que era un proceso que desconocía completamente. Yo creo que en esa época de mi vida ni siquiera quería ser mamá. Fue algo que pues me embaracé y tuve que asumir, ¿no? Como que, ok, entonces estoy embarazada, entonces tengo que parir. Y pues empecé a preguntar cómo había sido mi proceso de nacimiento, mi mamá me contó, pero en realidad ella como que para ella era como que pues fue el parto, ¿no? Como que pues yo parí y ya. O sea, como que no había ningún simbolismo muy fuerte detrás, ni de que era negativo ni muy positivo, simplemente era un proceso, ¿no? Y sí sabía que mi abuela, por ejemplo, había parido a los 5. Y mi abuela era una mujer, mi abuela materna era una mujer que había parido y había amamantado y había hecho las cosas así, como que así tenía que ser. Y gracias a mi abuela, pues mi mamá también tuvo partos naturales. Entonces para ella era como el parto natural tiene que ser sí, ¿no? Y sí he visto que a mi mamá le hicieron una cesárea con mi hermano mayor y eso obviamente trae un beneficio porque por ende nosotros también fuimos partos. Entonces, pues esa era mi referencia de parto, no era como muy vasta. Y cuando yo paro, yo siento que en particular en mi historia de vida, yo tenía una separación entre mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. O sea, había como que una disociación de los cuerpos, o sea, también mental, espiritual, físico. O sea, había una disociación. ¿Por qué? Por como lo que había vivido, por si mi infancia, por si mi adolescencia. O sea, había sido como demasiada revolución. Entonces, yo me acuerdo estar en el parto, que fue un proceso que me tomó tiempo, que es lo que platicamos en los talleres que tomamos. O sea, ¿cuánto tiempo le toma a una mujer entender y aceptar que se va a convertir en madre? O sea, a mí me tomó 3 días entender eso. Y fue un proceso largo, fue un proceso intenso, donde decía yo, wow, o sea, claro que quise tirar la toalla, pero después de que parí y que tuve como ese éxtasis de recibir a mi bebé en los brazos, en el agua, en la casa, de haberlo logrado
lo que quería, ¿no? Que yo quería vivir ese proceso en mi casa, con mi pareja, en las parteras, pues como pues que como no que hubo no nada hubo que me nada que me detuviera para para hacer hacer nada. O nada. sea, O de sea, de ahí en ahí en adelante, adelante, para mí el para mí el nacimiento fue un nacimiento fue un parteaguas en mi parteaguas en mi vida, vida, en el en cual el cual sentí que se sentí que se conectó conectó todo. O sea, todo. O todo sea, lo que todo lo que estaba estaba disociado, todo disociado, lo que todo lo que estaba estaba desacomodado, por desacomodado, por decirlo de decirlo alguna de alguna manera, manera, se se alineó en alineó en uno uno y y que soy que soy yo, yo. me Me alineé alineé pues. pues. Y desde Y esa desde esa alineación me alineación sentí me sentí demasiado demasiado bien, o sea, bien, o sea, demasiado demasiado poderosa. poderosa. Y no Y un no un poder poder soberbio, ¿no? soberbio, Sino ¿no? Sino simplemente un simplemente un poder poder un un poder de poder de crear, un crear, un poder poder de de manifestar, manifestar, de de conectar, ¿no? conectar, ¿no? Entonces, Entonces, sí fue un sí fue un parteaguas muy parteaguas muy importante donde importante donde también también entendí entendí que yo que había yo había tenido, claro, tenido, eso a claro, través eso de a los través de años, los ¿verdad? años, Porque ¿verdad? una cosa es lo que Una cosa es lo que entiendes en el entiendes en el posparto posparto inmediato y otra inmediato y cosa es otra la que cosa es la que entiendes cuando entiendes ya cuando ya pasaron 10 pasaron 10 años en el años en el parto. parto. Son Son procesos procesos largos. largos. Sí. Pero Pero sí, o sea, sí, o como sea, yo como parí yo en ese parí en ese entonces, que entonces, que no estaba no muy estaba muy conectada con mi conectada con mi cuerpo, cuerpo, honestamente. O sea, a mí me honestamente. O sea, a mí decían me decían relájate y yo relájate y yo decía, decía, ¿cómo? ¿cómo? Acabo que yo me Estoy relajo, no relajada. entiendo. Sí, Sí. sí, así. Sí, No, o claro. sea, obviamente como Obviamente no como había no esa había esa comunicación, no, comunicación, ahora no, me ahora dices me que dices que relaja mi relaja mi útero, y pues útero, y pues claro, o claro, sea, o sea, sé que sabes que latina, o latina, sea, o sea, entiendo entiendo perfectamente cómo perfectamente cómo relajar mi relajar mi útero, cómo útero, cómo relajar mi relajar mi pelvis, cómo pelvis, cómo también también hacer el hacer el efecto efecto contrario, o sea, he contrario, o sea, he trabajado mucho trabajado mi mucho mi cuerpo en ese cuerpo en ese sentido, pero sentido, en ese pero en ese momento momento no. no. Entonces, Entonces, pues pues todo ha todo ha cobrado cobrado mucho mucho sentido y sentido y claro que claro haber que tenido haber un tenido parto un parto largo, pues largo, como pues como partera me hace partera muy me hace muy paciente. paciente. Entonces Entonces también fue una también fue una experiencia muy experiencia muy positiva, pero positiva, pero sí, 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 sí sí, hay sí una hay una palabra que yo palabra tengo que que yo tengo decir que para decir describir para el definir el parto parto en mi en vida, mi pues que vida, fue pues un que fue un parteaguas. parteaguas. Qué hermoso. Qué Sí. hermoso porque justo, pues en mi experiencia también o en la experiencia de mujeres, ¿no? Con un parto más respetado, noto esta misma similitud en las historias, como parir en realidad es una gran medicina, cómo ha venido siendo como lo peor que te puede pasar, o al menos en el ámbito que yo crecí era así como de, vas a parir, no, no, qué valiente, ¿no? Como solo una que otra puede parir y es muy valiente, pero en realidad es como algo que Dios nos regaló para recordar nuestro poder creador, como tú lo dices, o desde ahorita así lo veo, ¿no? Como al parir, pues, como tú lo dijiste, se despierta un poder que no es soberbio, sino recordarte de, pues claro, puedo dar vida, ¿no? ¿Qué más? O sea, ¿qué no puedo hacer? Si la vida me atravesó, ¿no? Si fui atravesada por la vida, ¿qué me va a detener? Ale, me da curiosidad. Luego sentimos como esto, miedo también como a los partos largos y todo esto. Entonces, ¿nos podrías contar también un poquito acerca de tu parto? Justo me estás diciendo, ese fue un parto largo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco acerca del parto largo, porque para que le dejamos también de temer a los partos largos. Sí, creo que hay como que también una relación como que entre el éxito y el parto corto y el fracaso y el parto largo, ¿no? Y al Exacto. final, claro que yo hubiera querido un parto más corto. Claro que sí, no, si soy honesta, pues sí. Pero no que haya sido largo lo hace malo, pues. O sea, simplemente eh, tuvo que ver con cómo estaba yo físicamente, emocionalmente, de cómo estaba yo procesando las sensaciones, ¿no? Pero al final había como dentro de mí había una convicción de que no quería ir a un hospital público y de que así iba a ser. O sea, económicamente no estábamos como en el mejor momento como para también darnos el lujo de pagar un hospital privado y un plan humanizado que, híjole, o sea, los números se iban por los cielos, ¿no? Entonces era parir en la casa o parir en la casa. Entonces no había muchas opciones. Y sí, yo creo que en mi caso empecé a sentir, fui de esas mujeres que la fase latente ya la sienten y ya les molesta. O sea, hay mujeres que a veces la primera fase de dilatación no la sienten y empiezan a sentir y pues ya traen 5. O esa fase que empiezan a sentir se va muy rápido y muy fluida, ¿no? En mi caso, pues empecé con molestias desde el día que cumpleaños mi papá, que es el 22 de marzo. Y no, perdón, un día antes me había ido a ver mi partera. Y luego ya el día del cumpleaños de mi papá, como que ya estaba yo, como que no me podía sentar,
Me acuerdo mucho porque estábamos en la casa de mis abuelos y estábamos ahí pues festejando un pastelito, ¿no? Y mi papá, ¿por qué no te vienes a sentar? Y yo, ay, no, como que, como que ya no estoy a gusto sentada, ¿no? Entonces ya me fui a la casa y que sí, me tomaron té de manzanilla y estuve ahí, ya esa noche ya no dormí, esa noche ya fue así como que entre las molestias, estar ahí despertando, todo el jueves estuve así, o sea, con molestias y las parteras llegaron el viernes en la noche. Entonces llegaron el viernes en la noche y yo ya estaba como que en una intensidad y que, ay, que muévete y que haz y esto. Y al final ellas tenían muchos partos ese mes. Yo me acuerdo que en marzo había como 5 partos, porque pues a mí Doris ya me había dicho, ¿no? De que, oye, tengo muchos partos. Y yo, no importa, no importa, no importa. Y ya creo que yo fui la penúltima. Entonces ya venían bien cansadas, o sea, estaban bien cansadas las parteras. Entonces llegaron el viernes en la noche, estuvimos un rato, me metí a la tina, como que parecía que había avanzado, pero no, se fueron a dormir. Entonces se fueron a dormir y yo ya no me quise salir de la tina porque ahí pude manejar mejor las contracciones, pero pasó toda la noche, la madrugada hasta el día siguiente y no nació Mariano. Pues ya sabes, ¿no? Empieza a salir la luz y dices, tú ya valió. O sea, yo ahora como partera lo veo. Si yo me hubiera visto como partera ahí en Latina sin nada, hubiera dicho, chin, este parto ya está como detenido, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, ¿qué seguía? Pues salir de la tina. Y yo no quería salir de la tina porque ahí pues sentía menos dolor, ¿no? Entonces, de que sal de la tina y que bueno, hay que caminar, hay que moverse. Entonces, ya salir de la tina para mí fue un gran reto. Así fue como, wow, esto es mi cuerpo, un peso inmenso. O sea, el dolor era como punzante. O sea, sí me acuerdo mucho de, de esas sensaciones. Y luego vete a caminar afuera. Y yo, ¿cómo salir de mi casa? Y ya era como, no, el sol, la gente. Fue todo un tema, ¿no? Pero esa era la recomendación como para despabilarnos un poco del proceso. Una de las parteras se fue a su casa a darle de comer a sus hijos. Y la otra me dijo, bueno, pues yo también me voy a ir un ratito. Y yo así de, no, no se vayan, por favor, no me dejen aquí. Y pues decidieron irse un ratito para ir a comer y salir un poco. Y en eso que yo bajé, pues estaba ahí mi mamá afuera y yo sí llegué a ese punto donde sí le dije a mi expareja que quería una cesárea. O sea, sí fue así como de, oye, ya me quiero ir. Y la verdad es que él como que hizo un poco caso omiso. Sí, sí. Y como que en ese momento en el que yo me escuché a mí misma diciendo quiero una cesárea, dije, no, no quiero una cesárea, pero ya quiero que esto se acabe. Entonces ya, pues fui a caminar, me regresé a la casa y de repente yo me acuerdo mucho que me metí a la regadera y ya estaba como muy desesperada y empecé a pujar aunque no tenía ganas. Y en eso se rompió la fuente. Y luego ya había regresado la partera, que mi partera dice que se fue 2 horas, para mí fue eterno, pero más bien los tiempos en el parto, ¿no? Entonces ya regresó y Mariano nació hasta la noche, o sea, nació casi a las 12 de la noche, pero y ya desde ahí que se me rompió la fuente a que nació, pues era como la intensidad de las contracciones, ya el cansancio, el sentir que ya no puedes más, pero al final estar con una convicción de que quieres hacerlo, o sea, pienso que la última mujer que vi parir me recordó mucho a mí en ese sentido, porque estaba como el parto donde nos íbamos a ver, porque fue como, o sea, yo quiero parir aquí en mi casa. O sea, no va a haber como nada, ni la intensidad, ni el dolor que me haga cambiar de opinión, ¿no? Y a veces uno necesita tener esa convicción. Y también a veces no, o sea, a veces cambiamos de plan y está perfecto. Pero en ese caso de que estás hablando de un parto largo, sí necesitas saber que los partos pueden durar 2 o 3 días, que eso es común, a veces 4 días, y el cuerpo está preparado para eso. Entonces, con una buena compañía, pues claro que vas a poder atravesar. Y claro que no, como hoy en día, ¿no? Que no significa que haya algo malo ni en ti ni en el cuerpo, ¿no? Mientras bebé siga tolerando, mientras todo siga ahí viento en popa, por así decirlo, pues en realidad no hay nada malo, porque creo que hoy pasa mucho, ¿no? Cuando a veces llegan a mi consulta y ¿por qué tuviste cesárea? Porque no dilataba.
pasaron 4 horas y yo no dilataba. Dije, no, bueno, 4 horas no son nada, ¿no? O sea, uno puede a veces tardar 2 días, 3 días. Entonces, es cuestión de, pues cada cuerpo, cada bebé también, que trae sus propios tiempos, que trae la medicina que necesitamos. Y justo esta medicina nos la vienen a entregar desde el proceso del parto, o al menos yo así lo sentí, ¿no? Como que puedo percibir como los niños con esa energía, ¿no? Mi parto, justo como tú lo mencionas, hay partos que se brincan la fase latente. Mi parto creo que me brinqué la fase latente y entré así, ¡pum!, de sopas a la fase activa. Pero También es así de intenso es mi hijo, ¿no? Así de intenso es mi hijo también, ¿no? Hoy en día es así, ¡wow! Todo un juegazo, todo así. Entonces, y aunque se glorifique a veces los partos intensos y rápidos, porque mi parto duró aproximadamente 6 horas, 6 horas y media, la verdad es que yo ni siquiera alcanzaba a procesar qué había pasado, ¿no? Es como que, ¿qué onda? Ya lo tengo aquí afuera, lo otro, ¿no? Como que fue tan rápido e intenso que ni me dio chance de procesar, ¿no? Yo dije, bueno, unas 18 horas. Y esto que dices de llegar al pensamiento de la cesárea, yo creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Llegó un momento, yo creo que estaba en la fase de transición cuando pensé, híjole, ya sé por qué quieren cesárea, ¿no? O sea, pero también como no estaba en un lugar donde la cesárea fuera posibilidad, pues no la pedí, ¿no? Pero dije, híjole, ahora entiendo por qué. Pero creo que ese es el juego de la mente y el parto, ¿no? Justo en estos momentos donde uno quiere dar su brazo a torcer, como pues recordar qué te está sosteniendo, o por qué quieres esto, o por qué te estás sosteniendo. Y entonces, Ale, esto te llevó justo tu historia, qué bonita. Gracias por compartir el proceso de la llegada de Mariano, este Mariano que se tomó su tiempo de llegar a este mundo, ¿no? Dijo, yo voy lento, mamá, a mí. Y me imagino que sigue siendo así, ¿no? En la vida, así como a mis tiempos, mamá. Sí, o sea, es una persona muy tranquila, pues, o sea, no es como que una balita, ¿no? Es una persona que es muy analítica, es muy mental, o sea, como que siempre está racionalizando y entendiendo y empático, y pues esas cosas toman tiempo. O sea, Mariano era de esos niños que llegábamos a la fiesta y cuando ya se iban todos era cuando quería jugar, o sea, como que Apenas ya había, estaba agarrando confianza. Sí. sí, o sea, ya había observado todo, ya había entendido la dinámica y entonces se lanzaba a jugar y era como, pues sí, pero ya nos vamos. Ay, Sí, o sea, sí, sí le tomaba tiempo esos procesos, ¿no? sí. Como, y pues nos tomó a los dos, ¿no? Todo ese tiempo. Sí, y como justo, ¿no? Es un trabajo en equipo. O Sí, sea, realmente no solo es mamá, sino también es la energía del bebé y lo que viene a impregnarnos y a sí, regalarnos. Y entonces, Ale, ¿esto te despertó más el amor por los partos después de sí, parir? sí, totalmente. O sea, que después de que yo parí, yo me puse una bandera de todo el mundo tiene que vivir esto. O sea, ya es un poco irracional, ¿no? Porque estás de acuerdo que ya con la experiencia uno sabe que pues no, o sea, va a vivir lo que quiera, ¿no? Pero al Sí. principio era como que una necesidad de comunicar que era una posibilidad parir así. O sea, que en realidad todas las mujeres podían experimentarlo si así lo deseaban, ¿no? Luego ya te vas encontrando pues con todos los tabús, con todos los miedos, vas entendiendo todas las prácticas, las intervenciones de los hospitales y más bien la cultura, ¿no? La cultura en la que estamos inmersas, que nos ha hecho pensar que el parto tiene que ser de una forma y en un lugar específico para que sea seguro. Entonces, pues sí, te empiezas a dar cuenta de que estás luchando contra un gran sistema, pero sí, al principio sí fue mi bandera, así como de yo voy a hablar de parto humanizado y empecé a hablar de parto humanizado en todo tipo de festivales feministas, festivales ecológicos, o sea, donde me abrieran la puerta y yo estaba ahí hablando sobre el tema, ¿no? Y pues empecé como a avanzar rápidamente, a estudiar para ser dula, educadora perinatal, que si el parto en agua, o sea, me quería comer el mundo cuando empecé, la verdad, y sentía que tenía Sí. mucho que aprender, mucho que hacer, estaba como haciendo otra profesión, ¿no? Entonces sí fue una obsesión por Y algún no nivel. sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó después de parir que sentía que todo el mundo quería un parto en casa, ¿no? Así como que, oh sí, esto es el anhelo de toda mujer, Ajá, pero en realidad pues luego te das cuenta,
¿dónde están las 1000 mujeres que anhelan lo mismo que yo? Y, No. y justo uno se topa con esto, ¿no? Como, ¿cuál crees que es el mayor impedimento para las mujeres de seguir su anhelo de tal vez parir diferente? Pues creo que mucho tiene que ver con la familia, o sea, la familia es un gran impedimento en el tema de que pues las mujeres que deciden parir en casa literal tienen que ir en contra de. Entonces, ir en contra de la familia no siempre es fácil. O sea, vemos personas que siempre hemos sido rebeldes ante todos los procesos familiares y hay personas que no, que han sido como muy sumisas y se han sentido muy arraigadas. Y no siempre tiene que ver con la sumisión, ¿no? A veces tiene que ver con el arraigo a las prácticas familiares. Entonces, salirte de ese arraigo, de esas prácticas que te llevan a un sentido de pertenencia, no siempre es fácil, porque dejas de pertenecer. O sea, cuando tú decides parir diferente y cambiar la historia de tu linaje, que no lo estás cambiando porque pues seguramente tus abuelas y bisabuelas parieron en casa, pero si estás cambiando unas generacioncitas, pues sí implica asumir muchas responsabilidades y trabajar muchos procesos personales que pues no siempre se quiere, o sea, no vivimos en una cultura, al menos en México, donde esté normalizado el parto en casa, no es algo ya común. Ya pasaron suficientes generaciones para que se normalizara el parto hospitalario. Entonces, desde ese lugar, sí es una irrupción, sí es un atrevimiento, sí es una rebeldía ir a parir en casa. Y pues, si no tienes una pareja que te apoye en el tema, va a ser muy complejo, muy, muy complejo. Nos da miedo el tomar responsabilidad de nuestras decisiones, como que todo lo que va a conllevar esa decisión y el que viene, yo creo que a todos nos pasa, híjole, ¿y si me equivoco? Híjole, ¿y si lo que estoy haciendo, Y si si no no? puedo, Ajá. Y nos da miedo ese decir, pues me aviento, ¿no? Me aviento y no importa si no pude, si no esto, si no aquello, pero justo como el peso de la responsabilidad de decidir también creo que pues, requiere madurez y muchas veces, creo que muchas veces llegamos a un parto sin tener una madurez y lo digo desde mi experiencia, ¿no? A pesar de que decidí un parto en diferente, ¿no? En una casa de partos, todo esto. Ya después cuando tenía mi bebé en mis brazos me daba cuenta que era una niña interiormente, ¿no? Como que mis berrinches, mis decisiones, muchas cosas se basaban todavía en un comportamiento de desde una niña y no desde una adulta responsable. Entonces, eso también pasa con estos procesos. sí. Sí, es verdad. Sí, yo para mí también fue un proceso de entendimiento después, o sea, como de decir, wow, yo no sabía a lo que me estaba empujando, o sea, no sabía a lo que me estaba llevando a vivir al pasar todos esos días en parto en casa. No me arrepiento ni nada, pero no tenía ni idea, o sea, solamente tenía como una meta fija. Y desde ahí, pues claro que era una niña de que, ay, yo voy a parir, o sea, que voy a parir porque nadie me va a quitar esto, ¿no? Entonces sí, obviamente un parto en casa, pues a veces es lo que te lleva a la madurez. Y es un tema de corresponsabilidad, ¿no? En el sentido que, pues, tus parteras no pueden hacer las cosas por ti, tienes que tener una responsabilidad respecto a tu cuerpo, respecto a la forma en la que piensas, también ser consciente de la intensidad del proceso, no romantizarlo, porque luego también lo tendemos a romantizar, ¿no? El parto, como Sí. de que, ay, sí, es que es bien bonito el parto en casa, pues sí es bonito, pero es más intenso que bonito. La verdad, o sea, es más escatológico que, o sea, que ordenado, no sé, o sea, hay tantos fluidos, hay tantos aromas, o sea, es un proceso intenso. Entonces, si no vas muy bien informada en ese sentido, pues sí puede ser que te decepciones, ¿no? Como, Y pasa mucho, yo creo que también por las redes, ¿no? Porque luego vemos estos videos, nos encontramos estos videos del parto en casa donde ya se ve todo el final, pero no sí, todo el proceso que nos llevó ahí.
Y la realidad es que eso hace que nos creemos expectativas de pensar que, pues de seguro dio un pujadito y ya tenía aquí su bebé en sus brazos. Y la realidad es que sí puede ser, sí puede pasar así, pero en realidad la gran mayoría pues necesitamos atravesar el umbral, necesitamos atravesar por la medicina del dolor que trae un parto. Exacto. No, y es verdad, o sea, los videos de los reels de Instagram, o sea, a veces duran 1 minuto. O Sí. sea, esa no es la duración de un parto, o sea, a veces estamos hablando de muchas horas y esas horas nosotros no las vemos, o sea, no vemos esas caras de las mamás cuando de verdad están pasando por el proceso de intensidad. Muchas veces esas imágenes se quedan solo en la memoria y lo que compartimos pues es el final feliz. ¿Por qué? Porque queremos, ¿no? Porque eso es lo que también nos motiva a compartir. Entonces, que estas imágenes sean una fuente de inspiración, pero no una fuente de referencia de cómo es el proceso del parto en sí mismo. Qué bello. Ale, cuéntanos también por aquí un poco qué es la partería, ¿no? Porque justo creo que fue o ha sido algo que se perdió, que se ha ido perdiendo un poquito y que todavía hay resistencia, ¿no? Claro, la partería es una forma de resistencia de los saberes, todo esto, pero creo que mucha gente desconoce actualmente qué es la partería, ¿no? O sea, sí escuchan a una partera y todo, pero más allá, ¿qué, o para ti, ¿no? Desde tu visión, ¿qué es la partería, Ale? Pues para mí la partería es el arte de acompañar el nacimiento desde un lugar de respeto, desde un lugar de una experiencia también, de una como un acompañamiento desde el amor, donde establecemos un vínculo de confianza y un vínculo cercano con las personas que van a estar y que van a formar parte. Donde llegamos, para mí la intención siempre es como conocernos, ¿no? Conocernos de verdad, saber cuáles son nuestras historias de nacimiento, cómo fueron las lactancias, es la personalidad, cuáles son nuestros más profundos temores, nuestros más grandes anhelos, qué cosas nos hacen sentir bien, qué cosas nos generan tristeza. O sea, en las consultas prenatales y el trabajo que hacemos las parteras, literal nos vinculamos, porque mediante ese vínculo es mucho más fácil acompañar un parto donde sientes que la persona que está ahí en realidad está porque te quiere y porque le interesa que estés bien, ¿no? Hacemos una especie de equipo. Entonces, para mí la partería es eso, es acompañar desde el amor y la contención, para que la mujer pueda ser ella misma en un espacio de confianza. O sea, que ella sienta que puede ser, porque a veces no sabemos cómo nos vamos a destapar en el parto, no sabemos qué vamos a mostrar, qué cara va a salir. O sea, de repente te sale una fiera que dices, ¿de dónde salió? No sé, yo que soy toda tierna. Bueno, no yo, ¿verdad? Pero todas mujeres que son todas tiernitas y de repente le sale una bestia. O mujeres que luego empiezan a llorar o que empiezan a tener como su sexualidad muy viva. Lo que sea que venga para ti en este viaje, lo más importante es que las mujeres se sientan cómodas y confiadas. Entonces, para mí la partería sería eso, sería acompañar a las mujeres, a los bebés y a las familias en esa transición hacia el parto. Y claro, también hacemos muchas cosas, ¿no? No solamente es el parto, también hay temas de fertilidad que vemos, de sexualidad de la mujer. Entonces, la partera no solo acompaña el proceso del parto, sino todos los procesos que tienen que ver con la sexualidad de la mujer, desde la menstruación, el parto, la maternidad, la lactancia, la menopausia, todos esos procesos de cambio, esos ritos de paso. Las parteras los acompañamos y tratamos de asesorar a las mujeres a vivir transiciones más sencillas. Que también la partería hoy en día pues ha evolucionado mucho, ha evolucionado de dónde viene. Todas las parteras venimos de la partería tradicional, de la partería que se practicaba antes de la medicina alópata, antes de que llegara la conquista y nos introdujera a estas otras prácticas de medicina y de como intervenciones del cuerpo, ya existía la partería. Entonces las parteras somos, a través de la historia, a través de los años, mujeres que han acompañado a las mujeres en sus nacimientos y que en base a eso han generado cierta experiencia empírica, mediante la observación de un proceso fisiológico. Entonces, eso es lo que te lleva a generar como
una especie de expertise o de experiencia y de maduración de tu ser partera, el observar partos. ¿Por qué? Porque ante la observación es como uno va definiendo, como uno va sabiendo qué hacer, cómo actuar, donde sí es necesario hacer algo, donde hay que dejar, ¿no? Mientras menos tengamos que hacer, mejores son los resultados, pero habrá experiencias de nacimiento en las cuales uno tiene que hacer y tiene que saber qué hacer. Entonces hay que prepararnos para saber qué hacer. Las parteras hoy en día, además de que retomamos todas las prácticas tradicionales, también buscamos qué hacer, buscamos saber qué hacer desde ciertas prácticas clínicas que vienen desde la medicina alópata, de la medicina del día de hoy, para llevar como toda nuestra maleta de parto cargada de las habilidades necesarias para resolverlo. Entonces, pues yo soy una partera de la ciudad, soy una partera que invariablemente soy una mezcla, no puedo evitar, o sea, soy un mestizaje de tanto como ser humano como de mi partería, y pues eso es como para mí lo que es. Me defino como partera autónoma, ¿por qué? Porque he generado mi propio proceso de aprendizaje, entendiendo la responsabilidad que conlleva ser partera, pues tratar de buscar todas las herramientas suficientes para estar lista ante cualquier situación. Ay, gracias. Ay, y qué hermosa la partería Sí. que ha sido una de las profesiones más antiguas, ¿no? Y que se sigue sosteniendo a pesar de tal vez sus dificultades, de todo lo que está conllevando, pero que sigue creando una resistencia porque las mujeres nos seguimos necesitando. Al final, cuando tienes otra mujer que te sostiene y con experiencia y que, ¿no? Que sabe curar tus males, como lo mencionas, no solo algo físico, sino a veces un dolor atorado, ¿no? Que puede conectar contigo no solo desde el conocimiento, sino desde la intuición. En realidad todo se transforma, ¿no? Porque a veces justo lo que tiene detenido un parto pues no es algo físico, sino un dolor que no ha llorado, un miedo que no se ha expresado, ¿no? Entonces, si se logra, ¿no? Si se logra exprimir esto, si se logra transformar, pues el parto vuelve a fluir y dices, oh, wow, ah, wow. Entonces, es como bien hermoso, pues recordar por qué la partería es tan necesaria en la vida de cualquier mujer en este camino. Y que entre más nos dejemos sostener por otras mujeres, el proceso se vuelve más bello, ¿no? Porque yo vengo de este caminar, de donde estaba, primero mis consultas siempre eran con ginecólogos hombres y después, ¿no? Ginecólogas mujeres y después, pues, de una forma más autónoma, ¿no? Acercarme a parteras. Entonces, ya en mi embarazo fue cuando me empecé a acercar a parteras. Entonces, pues claro que he podido sentir la diferencia del acompañamiento. No digo que un hombre no te pueda tratar con empatía, pero la realidad es que jamás va a entender un proceso a su 100%, porque nunca ha vivido un cólico, porque nunca ha atravesado un proceso de parto, porque realmente son procesos que hasta que los atraviesas puedes entender la dimensión de ese proceso. Y yo como mismo, ¿no? Llegué a atender partos antes de yo ser madre en hospital y la empatía que tenía era cero. O sea, realmente pues todo lo hacía de verdad desde la cabeza, desde lo que sabía, lo que me habían enseñado y pues le ha de doler, pero un cólico, ¿no? No, o sea, después de parir dije, ay, Santa Madre, ¿no? Santa Madre, ¿qué hice? ¿Qué hice, no? ¿Qué hice con todas estas veces que en realidad mi empatía no pudo despertar? Pero a la vez también no es como, no me juzgo, porque sé que ¿cómo iba a entenderlo si no lo había atravesado? Entonces, este cuestionamiento en mi misma práctica, pues a mí me lleva a saber cómo a veces un hombre nos va a entender si son procesos que no atraviesa, ¿no? ¿Cómo los va a saber acompañar desde algo bien profundo, desde el corazón, si realmente no los ha atravesado en cuerpo y no los va a atravesar, no en esta encarnación? Entonces, es también como la invitación a las mujeres que nos escuchan de ver desde dónde estamos decidiendo ser acompañadas y saber que siempre se puede decidir siempre como un acompañamiento más hermoso, más amoroso en todos los ámbitos de la sexualidad, como lo mencionaste. Y esto me lleva también justo llevar a preguntarte ¿qué el parto orgásmico, ¿no?
¿Qué despertó en ti la curiosidad del parto orgásmico? ¿Qué te llevó a conocer del parto orgásmico, a querer saber más del parto orgásmico? ¿Cómo descubriste el parto orgásmico? ¿Y qué es el parto orgásmico? Fue muy chistoso porque en realidad cuando yo estaba embarazada, mi mamá me recomendó un libro que se llamaba Parto sin dolor, que ella había leído cuando estaba embarazada y que le había servido mucho. Entonces, pues tenemos un tío, bueno, un hermano de mi mamá que tiene como una biblioteca. Entonces dijimos, pues vamos con tu tío a buscar el libro del parto sin dolor. Y yo, bueno, pues vamos. Entonces ya fuimos y me encontré un libro que era el parto orgásmico. Entonces no era el libro que estaba buscando, pero dije, bueno, parto sin dolor, parto orgásmico, ¿qué más da? Lo voy a leer. Se parece. Lo llevé, ¿no? Y en realidad era una colección de experiencias de partos orgásmicos. O sea, no te decía cómo tener un parto orgásmico, no te decía nada de instrucciones, solo hablaba como, tenía algunas referencias. Creo recordar que hablaba de Calcilda Rodríguez, lo leí hace muchísimo. Entonces, me quedé con la cosa del parto orgásmico y dije, wow, un parto orgásmico, wow. No tuve un parto orgásmico. Que fue placentero cuando salió la placenta, literal, pero no fue así como que Fue placentero cuando se acabó. sí, o sea, Ah. salió la placenta dije, wow, qué rico, ¿no? Fue así como, se sintió un gran alivio, ¿no? Pero de eso como orgásmico tal cual, pues no, no creo que haya sido mi parto, esa experiencia. Pero entonces empecé como a leer más al respecto y luego di con que pues estaba Debra Pascal Ibonaro, que era la fundadora del movimiento del parto orgásmico, entonces pues como empecé a seguir la cuenta y a ver como más de su trabajo, qué es el documental y tal. Y pues como que hay un tema con el parto orgásmico, porque cuando tú dices parto orgásmico, como que la gente literal se imagina que estás teniendo un orgasmo cuando el bebé está saliendo, como que hay una idea así, ¿no? Como relacionada, ¿no? Y aparte, Y como, perdón que te interrumpa, y aparte nos visualizamos como este orgasmo que te enseña la pornografía, ¿no? Ah, claro, sí, claro. súper rara, ¿no? Como la Sí, imagen, dices tú, pues sí, ¿cómo va a ser que el orgasmo pueda suceder en ese momento tan intenso y tan sí. doloroso, ¿no? Pero al final el parto de orgasmo va mucho más allá. Sí hay mujeres que tienen un orgasmo durante el descenso de la cabeza del bebé. O sea, eso sí pasa. ¿Por qué? Porque anatómicamente y fisiológicamente el clítoris está acomodado de una forma en el cual si tú tienes una posición libre para parir, si la cabeza empieza a presionar el clítoris. Los bracitos del clítoris empiezan a tener como que un frote interno. O sea, sí hay mujeres que pueden vivir una experiencia orgásmica porque al final la ciencia nos está empezando a mostrar que el clítoris tiene una función que va más allá del placer y que tiene que ver con el nacimiento. Entonces estamos en un momento muy importante hablando en cuanto a la historia de la mujer y el conocimiento que tenemos de nuestros cuerpos y como esta investigación que se está haciendo sobre nuestro clítoris. O sea, no es posible que apenas ahorita estemos sabiendo eso. O sea, cuántos años de la humanidad y de la ciencia hasta ahorita entender bien cómo se acomoda el clítoris y cómo se extiende y hasta dónde se va. O sea, la verdad es como Su impresionante. anatomía, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié anatomía del cuerpo de la mujer, ni siquiera aparecía el clítoris. Bueno, aparecía el capuchoncito, pero de ahí para Ah, allá uno no sabía cuál era el no, cuerpo del clítoris, no nada más. no, o sea, estamos hablando de que son temas bien recientes, ¿no? Entonces a mí me empezó a interesar mucho el tema de la sexualidad y bueno, y al final un parto orgásmico va mucho más allá de tener un orgasmo, sino que la experiencia de por sí sea una experiencia placentera. Al final, cuando tú recibes a tu bebé en brazos, la mayoría de las veces es una experiencia impresionantemente como extasiante, ¿no? Entonces, muchas veces vas a tener como esa experiencia orgásmica al recibir a tu bebé y tiene que ver con cómo acomodas tú para que sea el proceso, cómo llevas tú tu sexualidad. Tener una experiencia de un parto orgásmico tiene que ver con quién te acompaña, con cómo está el ambiente, con cómo estás tú estimulando tus sentidos, qué es lo que a ti te hace sentir bien, para que eso pueda estar en el momento y en esos periodos sin contracción, tú puedas volver a ese proceso placentero.
Entonces el parto orgásmico va más allá de un orgasmo, sí incluye un orgasmo, pero incluye más un ambiente que te ayuda a estar en una experiencia placentera y que la gente que está alrededor también está consciente de que el parto por sí mismo puede ser orgásmico y que hay muchas herramientas que como parteras podemos utilizar para favorecer esos procesos. Nosotras sabemos que siempre hay un descanso entre contracciones. Entonces, en ese descanso entre contracciones, ¿cómo llamar a que venga el placer? ¿Cómo llamar a que se retome el gozo del descanso, de la pausa, para salir del, uy, ya va a venir otra, uy, ya viene otra, porque te quedas en el ya viene otra, o sea, el dolor empieza antes, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a descansar la mente, a no enfocarnos en el dolor, a mejor enfocarnos en el descanso, en el ya falta poco, en el estoy avanzando, en el lo estoy haciendo bien, ¿no? Todo ese como estímulo, ese apoyo, esa compañía, con aromas agradables, quizá con masajes, con el agua caliente. O sea, todos esos elementos pueden hacer que la experiencia sea mucho más placentera. Inclusive hay mujeres que hoy en día están empezando a usar vibradores porque la vibración en el clítoris está empezando a demostrarse que disminuye el dolor de las contracciones. Entonces, también existe la posibilidad de la estimulación directa y eso nos abre como, wow, todo un nuevo paradigma, ¿no? De cómo vivir el parto. Y pues eso, ¿no? Eso yo pensaría que es el parto orgánico, una experiencia placentera que cuenta que conlleva como muchas cosas, no nada más las ganas de tenerlo, sino cómo vamos a tenerlo, ¿no? O sea, cómo nos vamos a preparar para ir hacia ese proceso. Y sí me ha tocado ver partos orgánicos, la verdad. O sea, sí, en mi experiencia como partera, sí me ha tocado verlos. Entonces soy como súper consciente de que existe la posibilidad y me pasa algo muy curioso porque cuando voy a un grupo a hablarlo, siempre sale alguien que tuvo un parto orgásmico y que no sabía. No sabía, ¿por qué? Porque no sabía que eso se podía. Entonces, cuando lo hablamos, resulta, le damos como permiso de ser también. Entonces, hablar del parto orgásmico por eso es tan importante, porque a veces las mujeres tienen partos orgásmicos y no entienden cómo o dónde acomodar esos procesos, porque se supone que tenía que doler. ¿Y qué pasó? A mí no me dolió. O sea, yo sentí rico y es donde lo meto. O sea, esa información donde la comparto, ¿no? A veces es difícil también. O sea, ¿cómo le digo a mi pareja que sentí rico pariendo? Si él nada más quiere que sienta rico con él. O sea, es complejo, ¿no? O sea, por eso hay que hablar mucho del parto orgásmico para normalizarlo, para ver qué le pasa a más mujeres de las que pensamos. Qué hermoso, Ale. Qué hermoso así como lo traes, como lo pones, porque es justo esto, ¿no? Como creo que, o me viene ahorita escuchándote como la capacidad de vivir una vida orgásmica, ¿no? Nos puede llevar a un parto orgásmico. Esta capacidad de, ay, qué rico respirar, ¿no? Ay, esto, como la capacidad de sabernos extasiar más allá de una genitalidad, porque muchas veces el placer lo relacionamos como algo solo genital, como, para sentir placer me toco y ya, pero en realidad justo como lo mencionas, pues hay muchas cosas que nos pueden recordar placer y así como esto y más durante el parto que la mente luego nos juega a chueco, ¿no? Es como que al menos yo recuerdo, ¿no? Iba pasando una contracción y decía, y ya viene la otra, ¿no? O sea, la empiezas a ver venir desde, uy, como que la ves acercarse y ya desde ahí estás sufriendo, ¿no? Ya estás así, híjole, ya viene la otra y apenas no me acabo de recuperar de esta. Entonces, es esta capacidad de, a lo mejor, ir integrando la capacidad de poder regresar a la armonía en estos lapsos de descanso, que en cada mujer son diferentes, pero justo como lo dices, pues creo que el acompañamiento tiene mucho que ver, ¿no? Si quien te acompaña tiene en su mente también la posibilidad de esto, se puede crear, ¿no? A lo mejor te puede inspirar, te puede decir, pues relájate, o a lo mejor más de decir, ayudarte, ¿no? Hacer agua calientita, esto que dices. Pero si yo, como acompañante, tampoco no tengo la posibilidad de que esto puede suceder, pues no voy a saber cómo guiar hacia ese espacio para tener la posibilidad de poder vivir un parto orgásmico
de la manera que se pueda vivir y desde quitar un tabú, porque justo pues el parto también es un acto sexual. Exacto. Sí, es un acto sexual y por eso también es tan importante que nosotros estemos como abiertas a las posibilidades. O sea, si tú como partera, como dula, como educadora, puedes hablar de la sexualidad, puedes traerla a la mesa, puedes también decir, bueno, ¿cómo es que ustedes disfrutan también? O sea, cuáles son sus dinámicas, no específicamente sexuales, sino hablando de la sexualidad como algo global, porque sabemos que la sexualidad va mucho más allá del sexo, ¿no? O sea, ¿qué dinámicas entre ustedes que tanto se conocen, pues generan que esté como que haya paz y armonía en el ambiente, ¿no? O sea, simplemente desde ahí, porque al final la pareja es tu llave, o sea, ellos son los que te van a decir qué puedes tú agregar a ese ambiente para que sea más cómodo. O sea, tú también enfocarte en generar más placer en el ambiente, en estar como, a ver, ¿cómo acomodo aquí? Pues a lo mejor pongo una vela con un aroma rico, o a lo mejor no, porque hay mujeres que luego están muy sensibles de su aroma y dicen tú, oye, si pongo la vela, no. Entonces, estar como entendiendo, observando. Creo que ese es un trabajo muy importante de la partera, la observación. La observación que se da la posibilidad de tener del proceso para entonces saber qué hacer. Y todo acompañado de lo que ya se platicó, de lo que ya se conoció, de lo que ya se intencionó y con todas las herramientas ahí, ¿no? Sí, a mí me encantan los partos. Me encanta tener partos, la verdad, no puedo evitarlo. O sea, cada experiencia con el resultado que tenga es extraordinaria porque es como ir hacia la intimidad de cada familia y eso lo disfruto muchísimo. Qué bello, porque es justo este espacio que se abre de intimidad y de observación. Y bueno, yo que he tenido que desaprender mucho de lo que ya sabía, y la observación se ha ido cada vez haciendo como más presente, pues te das cuenta realmente, ¿no? Como varias prácticas de las que se practican comúnmente y que te pueden sacar justo de este estado de desplacer, como estar haciendo tactos vaginales, ¿no? Cada media hora, como estas intervenciones que se acostumbran en un parto más medicalizado, realmente te roban todo este espacio de poder experimentar un parto orgásmico por no saber observar, por no saber observar el cuerpo y cómo el cuerpo te va contando la historia, ¿no? A mí me fascina cómo ir viéndolas, cómo se van transformando cuando de repente ya tienen esta mirada de mamíferas, que ya dices, ya no están aquí, ¿no? O sea, están en el planeta parto, están allá por el alma de su bebé. Y si lo permites, como tú lo dices, este libre movimiento, esta libre expresión, el cuerpo te va contando la historia y no hay necesidad de estar interviniendo, de estar interrumpiendo esta experiencia, porque entre más la interrumpamos, más mente le metamos, menos permitimos realmente este ambiente del que nos cuentas. Exacto. Sí, mientras más vayamos con la intención, yo la verdad es que mientras menos tenga que hacer, mejor. O sea, si llego a una casa y digo, bueno, si hay algo que haya que hacer, lo hacemos, pero si no, si ella puede como fluir en ese proceso, mejor. O sea, si no la tengo que revisar, si no tengo que nada, mejor, ¿no? Ni siquiera tengo que poner mis materiales cerca para que los observe. O sea, al final, perdón, al final sacar también cosas de la maleta de parto, pues casi todo lo que traigo ahí son para emergencias. O sea, ¿para qué también le pongo a ella a ver eso, no? Como empezamos como cuando queremos propiciar una experiencia placentera, creo que nos vamos hacia un lenguaje más sutil, como vamos afinando las sutilezas. O sea, no es lo mismo que yo esté como que poniendo mis materiales afuera que adentro. No es lo mismo que yo camine descalza, que camine con unos zapatos que hacen ruido. No es lo mismo que yo llegue con un perfume entienda que pues no me tengo que poner perfume cuando voy a un parto. Entonces vamos afinando las sutilezas en base a la experiencia, porque sabemos que cualquier cosa puede alterar el proceso. Nuestro pensamiento también, nuestros miedos. Entonces nos vamos a trabajar lo más sutil para propiciar el placer, porque al final el placer es algo que solamente vas a vivir cuando tú te sientas súper cómoda y cuando te puedas desconectar de la mente. Entonces, para desconectarse de la mente, de las preocupaciones, de la vida y del día a día, nos tenemos que sentir en plena confianza.
y no sentirnos observadas. Entonces, pues también nuestro trabajo como parteras, proveedoras de salud, orgásmicas, o ir afinando nuestros lenguajes, ¿no? Nuestros movimientos, las palabras que decimos, o sea, no tener charlas inapropiadas, o sea, no vamos al parto, aunque me caigas muy bien, mi amiga partera, no vamos a platicar, o sea, vamos a estar en un ritual, ¿no? Entonces, en un ritual en el que pues, nos toca callarnos, ya nos iremos a tomar no sé, una cerveza o un agua mineral cuando salgamos del parto, o un café, qué sé yo, pero ahorita no. Entonces, creo que eso también es importante, es entender que para propiciar una experiencia placentera hay que trabajar con lo sutil. Me encanta todo esto, Oli, gracias, gracias, sí, porque gracias por traerlo aquí, por traerlo a la luz, ¿no? No solo para a lo mejor personas que van a parir o que van a escuchar o que tienen algún conocido, sino incluso también para proveedores de salud de que en realidad nuestro grano de arena a veces está más en no hacer que en hacer, ¿no? En callarnos que en decir, ¿no? Porque creo que luego la mente nos juega así como, pues, ¿qué voy a estar haciendo solo en la esquina tejiendo? Pues es lo que se requiere a veces, ¿no? Estar en la esquina haciendo tus cositas, a veces no, a veces sí, y el abrir esta posibilidad que en realidad quien está pariendo es la mujer, o sea, como proveedor de salud, yo no hago parir a nadie, o sea, no soy tan mágico para eso, ¿no? Realmente es el cuerpo de la mujer, es la existencia, la divinidad y el bebé, ¿no? La vida misma abriéndose paso y simplemente soy un espectador que a veces puede ayudar. Sí, exacto, exacto, así como lo dijiste, así tal cual. Ay, Ale, pues me encantó, me encanta conversar, pero bueno, vamos a tener que ir cerrando. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a tu Ale de 20 años? A mi Ale de 20 años. Pues yo le diría que confiara y que hiciera más lo que le gustaba. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, la danza, y creo que como que me tomó tiempo hacerlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en ese entonces, pues económicamente podía pagarme clases, no tenía un hijo que mantener, o sea, yo me diría como que hazlo, ¿no? O sea, métete en eso, en la práctica del cuerpo, o sea, como básicamente en la danza. ¿No? Yo conocí la danza africana ya hasta en mi posparto, pero me hubiera dicho que empezara a bailar antes, porque eso sí me hubiera ayudado a conectar con mi cuerpo desde antes. Y pues eso, básicamente eso, como conexión, conexión. Qué hermoso. Ale, Sí. y para todos los que nos escuchan, cuéntanos qué proyectos tienes, dónde te pueden encontrar, para todos los que deseen por una partera, ¿no? Que hayan resonado con toda tu información, tu medicina, ¿dónde pueden encontrar a Ale? Sí, pues yo tengo mi cuenta de Instagram, que es básicamente lo que más muevo, que se llama Ale Partera. Entonces ahí me pueden seguir, me pueden escribir, siempre contesto, publico. Esa cuenta tiene pues todo mi trabajo, como tanto los partos, como los eventos que organizo, como un poco de mi vida personal, porque considero que es importante que la gente que voy a atender me conozca. Entonces es como una ventanita hacia mi forma de pensar. También me gusta mucho la escritura, me gusta mucho la fotografía. Entonces mi Instagram es como una mezcolanza de tanto como lo que me gusta a mí mostrar, como mi trabajo y mi pasión y mi escritura. Entonces ahí está como todo y pues ahí me pueden perfectamente buscar. Ahorita pues estoy aquí en Monterrey atendiendo partos. En enero me voy a Tepoztlán a atender un parto allá. El otro año espero regresar a Nueva York a dar un curso otra vez sobre el masaje prenatal combinado con parto orgásmico. Este año pude ir con Debra a enseñar allá en New Jersey y lo vamos a repetir el próximo año. Entonces es un taller bien bonito porque mezcla ciertas prácticas de la partería con el parto orgásmico. Entonces creo que para mí es como perfecto. Obviamente desde donde yo trabajo estas prácticas, porque para mí el masaje prenatal y el rebozo pueden ser una experiencia que incrementen también el placer cuando no son intervenciones. Entonces, pues desde ahí también es donde lo estoy compartiendo. Y también va a regresar Naoli el otro año, entonces pues estamos por lanzar un poco la gira que va a haber, va a ir a Estados Unidos y va a venir a México de nuevo.
Entonces yo creo que en breve ya estaré lanzando esa gira para todas las mujeres embarazadas y también dulas, educadoras parteras que quieran aprender de una partera tan experimentada como lo es Nauli, que también muy conectada con la sexualidad, ¿no? Resuena mucho con nosotras. Qué bello, gracias, gracias, Ale. Nos faltó por aquí luego charlar más del rebozo, pero bueno, espero, Sí. sí, espero tenerte de nuevo pronto para que podamos abrir este espacio también para el tema del rebozo, que también es toda una historia, ¿no? Tiene su propio medicina, pero gracias, gracias por venir a sembrar estas semillas, por lo pronto, de toda esta información rica que nos compartes. Y bueno, nos vemos pronto, te mando un beso y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y espero volvernos a encontrar. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, gracias por llegar hasta el final del episodio. Espero que hayas disfrutado mucho esta charla, tanto como lo hice yo. Realmente, pues, son temas que me apasionan, que me encantan y que quiero expandirlos, que lleguen a mucho más corazones, que se siga expandiendo esta sabiduría de tantas mujeres que están despertando y que resuene, ¿no? Que resuene en tu caminar. Si conoces a alguien que le puede beneficiar escuchar esta charla, pues compártela. Recuerda que me ayudas un montón cuando compartes, cuando resuenas y compartes, pues me ayudas a que este mensaje siga llegando a muchos corazones. No olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones, claro. Y bueno, también recordarles que por aquí estamos teniendo nuestros encuentros mensuales vía Zoom, donde estamos haciendo como una dinámica de un círculo donde vamos a ir aprendiendo de la sabiduría de la matriz, de lo que nos tiene por contar la matriz. Y ya tuvimos nuestro primer encuentro en esta luna llena en Tauro, lo cual fue, bueno, yo como taurina lo disfruté un montón, disfruté mucho estar en contacto con ustedes. Gracias a todas las que se me sumaron. La verdad es que es un placer para mí, ¿no? Podernos ver, aunque sea por este medio a los ojos. Gracias por estar ahí, pero justo nos vamos a seguir encontrando. Voy a intentar de que pueda ser cada luna llena, que es luna donde nos invita más a ir hacia afuera. Bueno, dependiendo también de nuestro ciclo menstrual. Pero bueno, esta es la invitación de intentar compartirnos, y resolver dudas también ahí, porque de repente me empiezan a llegar muchas dudas de los temas que he ido compartiendo. Y bueno, también es un espacio justo para esto, para resolver dudas, para que lo que está moviéndose dentro de ti, si no, ahí podamos compartirlo y resolverlo entre todas. Y la verdad es que la escucha siempre es una gran medicina. Entonces, si no te pudiste sumar a este encuentro que tuvimos, te veo en este nuevo encuentro que será aproximadamente el 15 de diciembre. Por aquí te voy a dejar el cartel y espero verte por ahí. No olvides suscribirte también o seguirme en mi cuenta de Instagram, Abrigando la Vida, y por TikTok, por ahí ando, no muy frecuente, pero intento, como Sendero del Corazón. Y bueno, gracias por estar aquí, te mando un beso y ayúdame a llegar más lejos con el parto orgásmico. Hasta pronto. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.